A ver, Nicolás, buenos días, querido amigo. Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, Yo ¿no? bien, bien. Recuperado. Voy tirando. ¿Lo puedes dar todo en estos momentos duros para el país? Estoy ahora mismo volcado, Ujú, vale, vale. porque los de Pues te ferrocarriles, necesitamos. claro, somos así. Ujú, sí, sí. Bueno, pues te necesitamos también a ti. Y estos últimos días se decía, Nicolás está muy reticente a su permanencia en el Partido Socialista. Yo creo que tú sigues en el Partido Socialista, lo que alzando tu voz particular, ¿o me equivoco? Sí, bueno, el artículo que el primer y el segundo día no se malinterpretó, ayer sí que parece que se interpretó mal, pues decía lo que decía, y decía que este partido, si acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía, pues no sería mi partido, y que como yo ciertamente no le debo nada al Partido Socialista, tampoco el Partido Socialista a mí, tomaré mis decisiones cuando esto ocurra, porque por encima de todo, mira, en mi casa me han enseñado muchas cosas, mi padre y antes mi abuelo, y otros que no eran ni mi padre ni mi abuelo, Ramón Fluvial, otros muchos, y muchos creerán que era la doctrina del partido, la ideología, el programa, el discurso. Pues no es verdad, no hablábamos mucho de esto. Su comportamiento me enseñó algo fundamental, y es que hay que mantener la dignidad de uno, la dignidad propia. No se trata de ser indisciplinado ni de jugar con un lobo solitario, sino que llegan momentos muy determinados en los que uno tiene que decidir si está en juego su propia dignidad. A casi nadie le ocurre esto habitualmente, ¿no? En un país democrático no le ocurría normal, no le ocurría a nadie. A mi padre le ocurrió 2 veces, en Surenes y con la huelga del 14 de diciembre. Y en las 2 ocasiones, algunos pensarán que decidió mal, otros que decidió bien, pero él decidió en defensa de lo que él consideraba que era su dignidad. A mí me ha tocado en 2 ocasiones también, no sé, que tenemos un cierto maleficio en la familia, ¿no? Me tocó en las elecciones autonómicas vascas, cuando muchos, la inmensa mayoría, no comprendió que era imprescindible un acuerdo con el Partido Popular para derrotar a ETA, y era imprescindible ese acuerdo para derrotar a ETA porque antes teníamos que quitar al Partido Nacionalista Vasco del Gobierno, porque era, siendo suave, ineficaz en la lucha contra ETA, ¿no? Bueno, y ahora estoy en esa misma situación. ¿Por qué estoy en esa misma situación? Porque yo creo que la amnistía del 23, la llamen como la llamen, alguno con ese humor negro extraordinario propio del diario de la progresía, la llamaba alivio judicial, ¿no? Esto deconstruye totalmente el sistema del 78. Nosotros hablamos mucho de la Constitución del 78, y con razón. Otros hablan un poco menos de las elecciones del 15 de junio del 77, cuando todo el mundo pudo votar a todas las opciones políticas. Pero en medio hubo algo fundamental para el sistema del 78, vital, trascendente para ese momento germinal, que fue la ley de amnistía del 77. Aquel fue un abrazo nacional. Aquel fue el punto de reconciliación de los del norte, de los del sur, de los del este, los que habían estado con Franco, los que habían estado en contra de Franco, los que venían del exilio, los que salían de las cárceles, algunos exministros del sistema anterior. Aquello fue la amnistía del 77. Bueno, esta, que no será, se llame como se llame, una amnistía, sino será un trasiego para mantener un gobierno, empieza a dinamitar ese sistema del 78. Uno de los problemas que teníamos, yo creo que lo he dicho el otro día en la radio, uno de los problemas que tenemos el ser humano es que nos cuesta reconocer el peligro, nos cuesta decir lo que está muy mal. Bueno, pues es que esto es así. Puede haber luego piruetas dialécticas, pero acordar una amnistía con una persona que se ha fugado de España para no asistir a los juicios que le corresponden, solo, no hay otro motivo, sino solo por hacer un gobierno, es dinamitar el sistema del 78. ¿Y tú Entramos en un proceso desconocido. ¿Y tú crees, por lo tanto, que el Partido Socialista debe decir no a este desafío de Puigdemont? Pero tú apuestas porque se atreve a hacer eso y, por lo tanto, se va a un escenario de nuevas elecciones, ¿o crees que va a contemplar la posibilidad de encajar todo ello con la ayuda de Condé Pumpido o de quien sea?
Habrá gente que esté en contra. Ayer tuvo mucho mérito y hay que poner en valor ese mérito, pues que uno de los 3 fundadores del PSOE actual, bueno, Alfonso Guerra, Felipe González y mi propio padre, mi padre ya está muerto, uno de los 3 al que se debe todo esto, salió ayer y dentro de las limitaciones que tiene haber sido padre de este hijo, pues dijo las cosas muy claras. Supongo mañana tienes a Alfonso, que seguro que dice cosas parecidas y de una forma muy contundente, porque su personalidad mañana es está esa, aquí, justamente, mañana está ¿no? aquí Alfonso Guerra, efectivamente. Eso es. Entonces, bueno, algunos lo dirán, pase, algo y tal. Yo me temo, por desgracia, que en el partido, en el resto del Partido Socialista, no se va a decir nada. Yo tuve ya una desilusión grande cuando el atropello que supuso extirpar sin bisturí el tipo de sedición en el Congreso de los Diputados del Código Penal, pues terminará con un aplauso nocturno. De verdad, me sorprendí muchísimo cuando después de las elecciones autonómicas y municipales, que habíamos perdido todo. Sí, hoy el PSOE tiene menos poder que nunca, y solo se mantiene el PSOE con menos poder que nunca si estamos en el gobierno. Esa es la necesidad, porque después de las municipales y autonómicas, bueno, pues cuando llegaron ayer los diputados, recibieron con un gran aplauso a Pedro Sánchez. Bueno, si la adhesión es de tal calibre, de tal intensidad, tan apasionada, pues es poco probable que se opongan a estas barbaridades. Bueno, yo estoy oyendo en los medios de comunicación que leen algunos posicionamientos del partido, anónimos, es decir, como muy interesante y propicia la intervención de ayer de Puigdemont, es decir, que la ven como aceptable. Digo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Hemos visto lo mismo. He oído a la misma persona que propone neutralizar a la Fiscalía, que propone una amnistía desde el 12, que propone un proceso de autodeterminación y además pone fechas, que propone un relator como si estuviéramos en la peor época de Sarajevo. ¿Y este es el hombre dispuesto a negociar? Claro, a ver, director, Julián. Sí, Nicolás, buenos días. Oye, enhorabuena además por esa tercera. Yo te quería preguntar precisamente por el arranque de la tercera. Bueno, empezando por la referencia ayer a Felipe González, que tuvo que reivindicar su derecho a la libertad y, por tanto, su derecho a expresarse, ¿no? Que últimamente veía que lo que se le pedía en los entornos del Partido Socialista es cállate, con esa gracia, que decía cállate viejo, ¿no? Entonces él tenía que reivindicar su libertad para poder expresar su criterio. Y tú empiezas la tercera precisamente con estas prevenciones, hablando de que hay un miedo que impide hablar con claridad, que las verdades que ofenden al pensamiento correcto son cada vez más difíciles de expresar, que la censura lo invade todo, y dices, pero es que yo me declaro un socialista que es ciudadano antes que afiliado. ¿Qué está pasando en el Partido Socialista, en el gran Partido Socialista, más allá de Pedro Sánchez y la dirección actual? Porque lo que parece no es que seáis los críticos, sino que sois muy minoritarios ahora mismo. ¿Hay alguien en el Partido Socialista que todavía entiende y participa de vuestras posiciones sobre algo que, lógicamente, está muy sustentado en la historia del partido, desde luego del último medio siglo, sin ninguna duda? ¿O sois voces que ya hablan al desierto en el interior del partido? Bueno, yo he recibido una cantidad de mensajes estos días por el artículo del otro día y ahora mismo también por el del ABC, de gente que quiero mucho, gente que está afiliada al Partido Socialista, otros que no lo están, que lo estuvieron y no lo están, y muestran su indignación, ¿no? Cuando conversas con algunos de los del Partido Socialista, bueno, pues te terminan agachando la cabeza diciendo que decía un significado y de gente que no diré el nombre. Es que es distinto estar haciendo política dentro del partido que desde fuera. Nicolás, digo, sí, pero la dignidad es la misma para el que está dentro que para el que está fuera, ¿no? Esa frase de Ciudadano, que digo, se la cogía Felipe González. Vosotros recordáis que en el Congreso extraordinario, en el Congreso ordinario, cuando decidió no presentarse a secretario general, él dijo que era socialista antes que marxista. Felipe tiene esa capacidad, habla mucho, pero luego tiene una capacidad de sintetizar algunas cosas de una forma maravillosa. Creo que viene del origen andaluz de él, ¿no? Y yo esa frase
la trasladé a la campaña famosa que culminó con mi alejamiento de la política, diciendo, para explicar el pacto con el PP, que yo, antes de ser socialista, por suerte, era ciudadano. Y es más importante el hecho de la ciudadanía que el hecho de la afiliación. En España solo hablamos de las patrias enloquecidas de los nacionalistas, pero los que no son nacionalistas tienden a refugiarse también mucho en patrias pequeñas, diminutas, en tribus, que son las siglas de los partidos. Yo no estoy por la sigla de mi partido, por encima de la sigla de mi partido, ni he estado nunca. Lo que sí estoy es claramente decidido a ejercer mi ciudadanía. Y ante eso hay dos problemas que se ven muy habitualmente. Uno, no digas esto porque beneficia al contrario. Y durante mucho, eso es la falacia de la mala compañía, ¿no? Que en oratoria se utiliza mucho. Bueno, pues en cosas que son menos importantes, pues mira la conveniencia. Claro, pues no lo voy a decir. Ahora, cuando está en la mesa la aprobación de una amnistía que impugna el sistema judicial español, las fuerzas de seguridad españolas, la democracia del 78 española, bueno, eso ya no es un tema menor. Y yo no sé si le beneficiará o no a mi contrincante, pero esto lo tengo que decir. Esto no, las conveniencias no pueden impedir que yo diga esto. Y luego está la otra parte, que es que dentro de la tribu, efectivamente, parece que hay un mecanismo por el cual la gente termina expulsando lo que es heterodoxo, lo que no es normal, lo que no está en línea de la opinión dominante, ¿no? Bueno, pues tampoco, mire, es decir, ya pueden ustedes aplaudir lo que quieran si se aprueba la ley de amnistía. Eso es una barbaridad y nos lleva al Partido Socialista Obrero Español a nuestra historia peor. Nosotros hemos tenido una larguísima historia y podemos estar orgullosos de gran parte de la historia, pero también hay momentos en los que no hemos estado a la altura de la historia. Y tal vez lo mejor de estos 100 y pico años del Partido Socialista fueron los que se iniciaron en el 72 y terminaron con Felipe González fuera del gobierno. Modernizamos España, integramos en Europa, participamos con UCD y otros partidos en la democratización de España. Ese es el mejor momento del PSOE. Porque los partidos, como decía Ramón Rubial, solo son un instrumento, y el instrumento es bueno o malo, sí cambia mejor las cosas en las que se utiliza. Bueno, pues ese PSOE también termina con esta negociación, ¿no? Y me parece inverosímil que digan que puede hablar de un relator, de controlar la fiscalía, de una amnistía, que por cierto la amnistía, según cómo la hagan, aseguraría el estatuto, el referéndum en Cataluña. Vamos, estamos discutiendo sobre la autodeterminación, pero si previamente despenalizamos lo que provocó, que es el referéndum, las penas, no habrá ningún problema en el futuro en convocar otro referéndum. En todo caso, el gobierno, el que sea, puede decir que no está de acuerdo en la naturaleza del referéndum, pero el referéndum se puede hacer y los nacionalistas tendrán la legitimidad democrática, la legitimidad histórica de hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, no sé por qué van a discutir más si tienen ya el símbolo, ¿no? Es que esto es poner en entredicho absolutamente todo, y ante eso, pues como yo soy ciudadano español, yo soy español como todos vosotros, porque no te queda más nadie, es que he nacido aquí y soy producto de España. Pero es que además yo quiero a este país en los términos del 78, de que sea una democracia, que sea un país que está con la Unión Europea, que sea un país en el que la arbitrariedad no exista, que funcionen las leyes. Este es el país por el que luchó, por cierto, mi abuelo. Y este es el país por el que mi padre estuvo mucho tiempo en la cárcel y estuvo desterrado y no tenía dinero a final de mes para que pudiéramos comer. Es que por este país que lo van a destruir, por este sistema que lo van a destruir, mucha gente del Partido Socialista, de otros partidos también, desde luego, y más, pero mucha gente del Partido Socialista que yo conocí dieron todo. Y yo, bueno, pues dentro de mis fuerzas me veo en la obligación de seguir clamando por ese país que quería a mi abuelo, que quería a mi padre y por el que tanto se sacrificaron, ¿no? Y que me parece que es bueno, además. La última se la dejo a Gloria. Sí, hola Nicolás, qué gusto de escucharte. Hola, ¿qué tal? Realmente. Dos cosas muy breves. Una, sería verosímil que, habida cuenta las peticiones antes de sentarse a negociar hayan sido las que han sido,
que ya negociando se planteara una república directamente, cambio de la jefatura del Estado? ¿Y crees también, dentro de esas hipótesis, pero verosímiles, que algún diputado del Partido Socialista se le olvide ir, no le dé la gana a apoyar esa amnistía y que todas las condiciones estas previas no sean apoyadas dentro del partido? A la segunda te la contesto muy rápidamente. No. No va a haber. No va a haber, Gloria. El momento determinante fue aquel en el que se aplaudió la extirpación del Código Penal del tipo de la sedición. Es decir, se podía estar a favor o en contra. Hubo la mayoría de los juristas serios, profesionales, luego puede salir Pere Arroyo o alguno de estos, ¿no? Pero en general, la mayoría de los juristas profesionales, Carlos y yo tenemos amigos en común del mundo del derecho, estaban absolutamente en contra. El tribunal también se expresó. Bueno, que todos, ni un diputado solo dijera, yo estoy en desacuerdo. No, todos aplaudieron la barbaridad que habían cometido extirpando del Código Penal el tipo de sedición, pues que indicaba por dónde iban las cosas, ¿no? Bueno, y tengo poca expectativa en eso. Y mejor que se vayan, además. Digo, si usted está en contra, pues váyase, o vote y váyase, o no vote y váyase antes. No lo sé, pero no creo que suceda nada de esto. Y en relación con lo otro, yo creo que estamos en la degradación moderna de las constituciones. Bueno, estos días ha hablado mucho la ministra de Defensa sobre el tema constitucional. La ministra de Defensa es un personaje que ha medrado en el ámbito de la justicia, dando vueltas entre la política y la justicia, ¿no? Hasta en un sitio luego subía, luego dejaba ese sitio en la judicatura, volvía a la política y subía un poco más. Bueno, no es una jurista de estas de los que conocemos, Carlos, y yo a los que les tengo mucho respeto. Pelayo, que asesinó ETA en su momento, dice una cosa terrible, brutal, refiriéndose a la Constitución de la Restauración. Dice que duró tanto porque estaba derogada casi desde el principio. Uh-huh. Que no va a haber no hay capacidad, no hay fuerza. La institución más querida en España es la monarquía. En realidad, el único que está cumpliendo su papel en este país caótico es el rey. Igual ese es su gran problema, ¿no? Es el único que está cumpliendo exactamente lo que le corresponde por su papel. Bueno, entonces todo eso no va a haber. Lo que va a haber es una derogación, de hecho, de la Constitución española, que empieza con la ley de amnistía. Ayer oí a uno del Partido Socialista, además amigo, y que espero considerar amigo después de lo que digo ahora, ¿no? No, el Tribunal Constitucional decidirá si la ley de amnistía es constitucional o no. Bueno, tengo poco cuidado, porque en Venezuela, el Tribunal Constitucional de Venezuela decide que todo lo que decide Maduro es constitucional. Claro. Y en Rusia ni te cuento. Claro. Bueno, pero bueno, ahí seguiremos, y ya. Nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto escucharte. Te volveremos a escuchar estas semanas y seguiremos hablando, porque esto creo que va para largo. Y yo muy alegre porque estés otra vez en la trinchera. Pues aquí estamos. Vale. Pegando tiros amistosos. Un abrazo, Nicolás. Hasta pronto. Adiós.